Buenas tardes, estimados y estimadas participantes del conversatorio Transparencia y Acceso a la Información Pública, una actividad académica cuyos objetivos son comprender los aspectos esenciales del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública e identificar los presupuestos que deben configurarse en cada excepción regulada en el artículo 17 del TUO de la Ley de Transparencia, además de la forma que deben o en que deben sustentarse y acreditarse, conforme a los criterios desarrollados por el Tribunal de Transparencia. Para empezar con este evento, escucharemos las palabras de bienvenida de la directora Arely Valencia Vargas, directora del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado. Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan desde las distintas regiones de nuestro país. En nombre del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, me es grato saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conversatorios de los jueves, un espacio que busca contribuir a la formación continua de todos nuestros operadores y operadoras jurídicas del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y en general de toda la comunidad jurídica de nuestro país y la ciudadanía también. Nuestro conversatorio de hoy se titula Transparencia y Acceso a la Información Pública y estará a cargo de dos colegas y destacados profesionales, representantes de los órganos administrativos más importantes en esta materia, adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos son Ever Obeso. Muy buenas tardes, Ever, un gusto tenerte nuevamente en nuestro auditorio virtual. Él es coordinador legal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Cayetano Quispe, especialista legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como bien lo señaló nuestro moderador, Jesús, sus presentaciones van a abordar, por un lado, los aspectos esenciales del procedimiento administrativo que todo ciudadano y ciudadana debe conocer para el ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y solicitudes de transparencia. Y por otro lado, también se van a analizar aquellos presupuestos que deben configurarse para que operen las excepciones a la entrega de esta información a la luz de lo dispuesto en el artículo 17 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero sobre todo por los criterios resolutivos que ha establecido el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de iniciar este conversatorio, quiero hacer un agradecimiento bastante especial a quienes nos siguen, ¿no? Están pendientes de nuestra programación de los conversatorios de los jueves, porque cada mes vemos incrementando ese número de seguidores. Tenemos más de 1.200 inscritos para la presentación del día de hoy, y ya en sala casi una audiencia de 400 personas, que estamos batiendo el récord desde que iniciamos nuestro año académico del 2023. Y pues nada más que agradecerles y invitarlos a seguir en sintonía con la programación que tenemos para todos ustedes en nuestro auditorio virtual desde la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias, y voy a dar pase a nuestro moderador para que dé inicio oficialmente al evento. Muchas gracias a nuestros expositores, Rami. Muchísimas gracias por sus palabras, directora Arely Valencia. Es importante indicar que, con la finalidad de obtener la certificación, deben registrar su asistencia en el enlace que irá apareciendo en el chat de esta aula virtual. Atentos a ello. Les sugerimos verificar que sus datos hayan sido consignados correctamente, porque esta información es la que va a figurar en sus respectivos certificados. Asimismo, al finalizar el conversatorio, enviaremos por este chat del aula y el correo electrónico el enlace para que realicen una breve evaluación objetiva sobre los temas de las ponencias, y de esta manera culminar el proceso de certificación. Los PPT también serán remitidos por correo electrónico al finalizar el conversatorio, y tendremos una breve sesión de inducción de registro de datos personales con la finalidad de garantizar la correcta emisión de certificados. Esta inducción va a ser al finalizar el conversatorio, va a ser breve y va a estar a cargo del colega Juan Escalante. Dicho esto, es un gusto presentarles al primer ponente de hoy, el doctor Cayetano Quispe Peña, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAIP, investigador en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Ha trabajado en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en el OCE, en la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht, en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la SUCAMEC, y en el Seguro Social de Salud. Estimado doctor Quispe, queda usted en el uso de la palabra, lo escuchamos atentamente. Bienvenido.
Muy buenas tardes, doctora Valencia. Agradecemos la invitación. Estimado Ever, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los participantes que nos acompañan esta tarde, donde vamos a conversar sobre algunos aspectos vinculados a la transparencia y el acceso a la información pública. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me lo permite. Y quisiera que me confirmen, por favor, si se puede visualizar y si se me escucha con claridad. Todo conforme, estimado doctor Cayetano. Muchas gracias. Reitero el saludo a todos los participantes que se conectan desde distintos puntos del país e interesados en conocer estos temas vinculados al acceso a la información pública. Bueno, de mi parte, abordaremos sobre el procedimiento que la ley 27806 ha diseñado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Procedimiento que a su vez pues impone o establece obligaciones para las entidades y para aquellos funcionarios y servidores que intervienen en la tramitación de estos procedimientos diseñados, como dije, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Antes de iniciar o de entrar al tema de fondo, pues sería importante reflexionar sobre la relación que existe entre Estado democrático o democracia y derecho de acceso a la información pública. El artículo 43 de nuestra Constitución vigente señala, dispone que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Y sobre todo, pues, hacemos énfasis en que es democrática. Y la democracia, ya de acuerdo a la literatura especializada, ha sido definida como el gobierno del público en público. O sea, no es un gobierno en la invisibilidad, sino es un gobierno en público. Ello implica, pues, que este gobierno debe ser transparente y debe estar rodeado, pues, de publicidad. En la misma línea, el Tribunal Constitucional, pues, ha señalado que el derecho de acceso a la información pública es un componente esencial, es consustancial a un régimen democrático, a un Estado democrático, como lo es nuestro país. Toda vez que este derecho permite a las personas conocer cómo actúan los diversos órganos estatales y cómo toman las decisiones los representantes de estos. A través del ejercicio de este derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, podemos encontrar respuesta a interrogantes como las que indico a continuación. Podría conocer e identificar cómo se toman las decisiones en las entidades públicas, cómo se ejecutan los recursos en las entidades, cuáles han sido los resultados de determinada decisión al interior de una entidad. El derecho de acceso a la información pública hace posible que la ciudadanía pueda formarse una opinión libre, racional. Ello es imprescindible, vital en un Estado democrático. El derecho de acceso a la información pública es reconocido en nuestra Constitución en el artículo 2, inciso 5, como un derecho constitucional, sin perjuicio que también tiene reconocimiento en instrumentos internacionales, pero vamos a centrarnos hoy en lo que nuestra Constitución ha previsto al respecto y define, pues, este derecho de la siguiente manera, como aquella facultad que tiene toda persona natural o jurídica, sin ningún tipo de distinción. La Constitución es enfática al señalar que este derecho es reconocido a toda persona. Es decir, el único requisito que debo acreditar
para ejercer este derecho ante las entidades que están obligadas a satisfacer este derecho, pues es acreditar que sea una persona. Puedo ser extranjero, puedo ser menor de edad, puedo ser persona jurídica, eso es irrelevante. El contenido de este derecho es que faculta a solicitar, requerir y recibir información pública de las entidades. Obviamente, como todo derecho, pues no es absoluto, está sujeto a restricciones que podrían configurar aquellos escenarios donde el ejercicio de este derecho pues entra en conflicto con otros intereses públicos, como por ejemplo la seguridad nacional, o intereses privados como la intimidad personal. Lo característico del derecho de acceso a la información pública es que su ejercicio no exige una motivación, una justificación. De modo que cuando yo ejerzo este derecho a través de una solicitud de información pública ante una entidad, la entidad que va a atender mi solicitud no tiene por qué exigirme que como solicitante yo motive, justifique las razones por las cuales o para qué quiero la información. Estamos frente a un pedido inmotivado. Lo único que la entidad exige es que el solicitante pues abone, cancele los costos de reproducción de la información, siempre que estos costos pues apliquen, porque hay escenarios donde no existe ningún costo de reproducción y el acceso se debe dar de forma gratuita. Por ejemplo, cuando el solicitante ha indicado que la información le sea remitida a un correo electrónico, pues en ese escenario, al no existir un costo de reproducción o no existir reproducción en sentido estricto, pues la entrega es gratuita. El derecho de acceso a la información pública, como ya vimos, tiene su reconocimiento en la Constitución, artículo 2, inciso 5, pero se desarrolla a través de una ley importante, que es la Ley 27.806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El artículo 1 de esta ley literalmente señala que dicha ley, 27.806, pues tiene por finalidad, entre otros aspectos, regular el ejercicio del derecho ya consagrado en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Esta ley tiene su reglamento, obviamente, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM, que hace posible la aplicación de la ley 27.806. Tanto la ley de transparencia como el reglamento de esta ley regulan muchos aspectos vinculados al acceso a la información pública, como por ejemplo el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, es decir, ¿qué entidades están obligadas a garantizar, a satisfacer el derecho de acceso a la información pública? También esta ley con el reglamento regula aquellos pedidos que, aun cuando se traten de solicitudes de información pública, pues no están regidos por esta norma. A eso lo identificamos como el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Transparencia y su reglamento. También, por ejemplo, reconoce obligaciones para los funcionarios dentro de una entidad, bien sea el titular de la entidad, bien sea el funcionario responsable de acceso a la información pública, o en todo caso, el funcionario poseedor de la información. También la ley establece un catálogo de excepciones al acceso, es decir, escenarios donde el derecho de acceso a la información pública pues no va a prevalecer, tratándose, por ejemplo, de supuestos de información secreta, reservada o confidencial. Ante la vulneración del derecho, la Ley de Transparencia y su reglamento también ha previsto mecanismos de tutela, como por ejemplo el recurso de apelación que se puede presentar ante el tribunal frente a una denegatoria de información.
Y ante la renuencia de algunos funcionarios y servidores o ante el desconocimiento o el incumplimiento de este marco normativo, también la ley ha previsto un régimen de infracciones y sanciones, es decir, un régimen sancionador. Pero dentro de todo este abanico de aspectos regulados por la ley y el reglamento, pues nos interesa esta tarde conocer uno de ellos, y me refiero al procedimiento que esta ley ha diseñado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y este procedimiento no hay que verlo únicamente desde el lado del solicitante, desde el lado del ciudadano, sino también hay que verlo desde la óptica de las entidades y de los funcionarios de estas que intervienen en la tramitación de este procedimiento. Entiendo que en esta charla, pues, habrán funcionarios y servidores de las entidades, pero también hay público interesado en conocer estos aspectos. Por eso que la idea de esta charla es analizar o dar alcances de este procedimiento desde ambos lados, desde ambas ópticas, lado ciudadano y entidades de la administración pública. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es un procedimiento administrativo, como cualquier otro procedimiento que es de cargo de la entidad. Y es por esta razón que este procedimiento incluso debe estar incorporado en el texto único de procedimientos administrativos o TUPA de las entidades. Hoy por hoy, este procedimiento pues se ha estandarizado, es decir, en nuestro país tenemos un procedimiento único, uniforme, de acceso a la información pública que debe ser implementado por todas las entidades. Este procedimiento de acceso a la información pública, pese a que es uno de carácter estandarizado, para fines didácticos, desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es donde quien habla elabora, ha disgregado o ha identificado dos procedimientos o subprocedimientos, por así decirlo. Uno, sujeto a un plazo ordinario de atención, que es el procedimiento común, el que en la generalidad de los casos debe tramitarse, y un procedimiento, lo vamos a ver luego, sujeto a prórroga, un procedimiento excepcional, un procedimiento extraordinario. El procedimiento sujeto a plazo ordinario de atención, como dije, es el procedimiento básico, el que en la generalidad de los casos debe tramitarse por las entidades. Se inicia con la presentación de una solicitud de información pública que puede ser, como ustedes ven en la lámina, a través de diversos canales. Si bien el canal por excelencia para la presentación de estas solicitudes es la mesa de partes de las entidades, que puede ser mesa de partes virtual o mesa de partes presencial, también algunas entidades, en el marco de las buenas prácticas, pues han implementado formularios virtuales de acceso a la información pública. Y de haberlo hecho, pues ese canal también es un medio idóneo para presentar estas solicitudes. También otras entidades, pues, implementaron correos electrónicos específicos para acceso a la información pública. De haberlos hecho, también se puede utilizar esos canales. El procedimiento de acceso a la información pública es un procedimiento que se inicia, pues, a instancia del administrado, instancia de parte, solicitud de parte, como dije, con la presentación, con el ingreso de una solicitud de esta naturaleza. Y como todo procedimiento, pues tiene una dinámica interna y en ella, pues hay una serie de actuaciones que en algunas ocasiones la realiza el solicitante, pero en otras, pues, se encuentra a cargo de las entidades. Por ejemplo, los plazos relevantes que podemos identificar en la tramitación de este procedimiento de acceso a la información pública, plazos que como servidores públicos debemos, pues,
tenerlos mapeados son, por ejemplo, el plazo que ocurre en el día 2. Ello porque cuando ingresa una solicitud y transcurren 2 días como máximo, las entidades pues podrían realizar alguna observación sobre el incumplimiento de algún requisito de carácter obligatorio en la solicitud. También, por ejemplo, al día 2 como máximo, las entidades podrían realizar una actuación que se conoce como el encauzamiento externo. Ya luego veremos un poco más sobre ello. Y al día 2 también las entidades como máximo pueden hacer uso de la prórroga y de esta forma pues optar por otro tipo de procedimiento, ya no por este común, por este procedimiento pues que se debe conducir en la mayoría de los casos. Luego, en el día 6, como máximo, las entidades deben comunicar al solicitante el valor de la liquidación del costo de reproducción, en caso pues exista este costo. Y luego pasan los días, y en el día 10, como máximo, pues las entidades tendrán que entregar la información poniéndola a disposición del solicitante, denegar el pedido de información de forma expresa y motivada, o en todo caso, pues no pronunciarse y dejar que opere el silencio administrativo negativo. Estos son los plazos relevantes, los plazos más importantes en este procedimiento, y que lo que debe tenerse en cuenta es que estos plazos son plazos topes, son plazos máximos. O sea, no voy a esperar hasta el día 10, por ejemplo, para entregar la información o para denegarla de forma expresa. Podría hacerlo antes. No voy a esperar al día 2 para realizar el encauzamiento externo o pedir que se subsane una solicitud que presente observaciones. Podría hacerlo en el mismo día de presentado, podría hacerlo en el día 1. El día 2 es el día máximo. Por ejemplo, en el encauzamiento externo que se tiene que efectuar como máximo en el día 2, la entidad advierte pues que la información que le está siendo requerida pues no es de su competencia, porque no está obligada a tenerlo, porque no lo ha generado, no está en su posesión. Entonces, la entidad lo que hace es derivar esta solicitud a la entidad que eventualmente pueda tener esta información. Y de eso pues informa al solicitante. Es una derivación externa, eso se conoce como encauzamiento externo. Y el encauzamiento interno es cuando, por ejemplo, una solicitud de información pública, por error del administrado o por error de los operadores de la entidad, pues es dirigida a un área que no es la responsable de tramitar estos procedimientos, porque en toda entidad se tiene que designar a un funcionario responsable de acceso a la información, conocido como FRAI. Es este funcionario el competente para tramitar estos procedimientos. De modo que si la solicitud llega a parar a manos de un funcionario de una oficina que no es la competente para su tramitación, tendría que derivarlo al responsable de la entidad. Y esto pues sí se tiene que hacer en el día, no se tiene que esperar el plazo de 2 días hábiles como máximo. Requisitos de las solicitudes. Aquí, por ejemplo, hay una clasificación bastante particular. Hay requisitos obligatorios y requisitos opcionales. Evidentemente, los únicos requisitos que se pueden observar como entidad son los requisitos obligatorios. Por ejemplo, el tema de la identificación, el domicilio, y ahora a través de la ley 31465 pues es incorporado como un requisito obligatorio de cualquier escrito que se presenta ante una entidad, lo cual pues incluye las solicitudes de acceso a la información pública, el correo electrónico, la firma y la expresión concreta y precisa de la información que se requiere. Es decir, la información, la precisión de la información que es de necesidad del solicitante. O sea, ¿qué es lo que yo quiero como solicitante?
requisitos opcionales como la forma o medio de entrega de la información, de repente un número telefónico que podría contener el solicitante o la precisión de la oficina que tiene la información de interés. O sea, por requisitos opcionales, como entidades, pues no podríamos observar la solicitud. Tendría que ser necesariamente por requisitos obligatorios. Si, por ejemplo, un administrado no cumple con los requisitos obligatorios, la entidad tiene que observarlo, como dije, en el plazo máximo de 2 días hábiles, y el administrado también tiene un plazo similar, es decir, 2 días hábiles, para subsanar. Si no subsana, pues simplemente la solicitud se archiva. Pero si la entidad no requiere la subsanación en el plazo de 2 días hábiles, pues lamentablemente tendrá que admitir a trámite la solicitud en los términos en los que ha sido formulada. Dijimos que al día 6, como máximo, la entidad tiene que poner en conocimiento del administrado los costos de reproducción de la información. Entonces, ahí el Decreto Supremo que aprueba el procedimiento estandarizado ya señaló costos máximos que como entidades debemos cobrar. Y los solicitantes como máximo deben pues abonar. Tratándose, por ejemplo, de copias simples en formato A4, el costo máximo es de 10 céntimos por unidad. Si la información será entregada en CD, pues es 1 sol por unidad. Por correo electrónico, la información no tiene ningún costo, es gratuito. Las entidades están prohibidas de exigir cobros ilegales, como por ejemplo, horas de trabajo, derecho de búsqueda de la información, o en todo caso, por ejemplo, por el servicio de escaneo. Estos costos no podrían ser imputados al administrado e incluirse dentro de costos de reproducción de la información. El procedimiento concluye, como dijimos, al día 10 como máximo, con la entrega de la información, que puede ser vía correo electrónico si así lo ha solicitado el administrado. E incluso la entidad pues tendría que, si la información es voluminosa, utilizar, por ejemplo, un enlace a la nube, un drive, para poder remitir la información. También puede entregarse de forma física a través de la unidad de recepción documental de la entidad. Y esto se cumple poniendo a disposición del administrado la información, obviamente, pues luego de haberle informado que su información ya está disponible para su recojo. Si el administrado no viene en 30 días a recoger la información, pues también esta es archivada. Lo otro que puede ocurrir es que la entidad deniegue la información, pero la denegatoria pues tiene que estar debidamente justificada, debidamente motivada. Podría denegar, por ejemplo, la entidad porque no tiene la información y no está obligado a contar con ella. O sea, no es información de su competencia y por eso, pues, la deniega. O en todo caso, el pedido implica que la entidad haga un análisis, emita juicio de valor para poder atender la solicitud. Y en ese escenario, pues, partiendo de la idea de que el derecho de acceso a la información pública únicamente implica el acceso a información preexistente y no obliga a que las entidades generen información que no existe al momento de formularse la solicitud, pues la entidad puede denegar el pedido y oponerse a la entrega de información no existente. También puede negar la entidad, por ejemplo, cuando, si bien está obligada a tener la información por circunstancias extrañas, no tiene en el momento de ser requerida. Puede ser que esta información haya sido extraviada o en todo caso pues se haya deteriorado y por eso no puede atender el requerimiento. Evidentemente esto puede acarrear responsabilidades, pero en la medida de lo posible las entidades pues tienen que hacer un esfuerzo para obtener la información, un esfuerzo de búsqueda de la información. Solo acreditando ese esfuerzo de búsqueda de la información, pues podría yo responder denegando la misma. Incluso en algunos escenarios se tendría que reconstruir la información para brindar atención a la solicitud.
Y el otro supuesto, por ejemplo, de negatorias de solicitudes, es cuando la información pues está comprendida en algún supuesto de régimen de excepciones. Es decir, se trata de información secreta, reservada o confidencial. El procedimiento sujeto a prórroga, que es el otro procedimiento que hemos indicado al inicio de esta parte, también se inicia con la presentación de una solicitud, pero aquí ocurre algo muy particular, que en el día 2 la entidad advierte que no va a poder ser atendida la solicitud en el plazo de 10 días hábiles, que es el plazo legal. Entonces la entidad hace uso de la prórroga. Y cuando hace uso de la prórroga, pues le comunica al solicitante la fecha en la que le informará de la liquidación de costo de reproducción y la fecha en que le entregará la información. Y en este escenario, pues no hay plazos. El plazo lo pone la entidad. El plazo lo pone la entidad. La única exigencia es que este plazo, pues, sea razonable. La fecha de entrega de la información en el procedimiento sujeto a prórroga puede ser una fecha única, pero también puede ser una entrega sujeta a un cronograma, porque, por ejemplo, la información es voluminosa y pues se programa una entrega bajo una relación de fechas, es decir, un cronograma de entregas de la información. Evidentemente la prórroga no procede en todos los escenarios. En la medida que este procedimiento sujeto a prórroga es excepcional, es extraordinario, pues tienen que haber causales para que la entidad invoque la prórroga. Y estas causales, como lo dice el reglamento de la Ley de Transparencia, es la falta de capacidad logística, falta de capacidad operativa, la falta de personal, o cuando la información que se está requiriendo, pues, es voluminosa. Sin perjuicio de este procedimiento de acceso a la información pública, pues que tiene plazos, que hay actuaciones en su interior, hay una forma de acceder que se conoce como el acceso directo. Es una suerte de lectura, de toma de conocimiento de la información, pues sin procedimiento. Simple y llanamente el solicitante acude a la entidad y la entidad está obligada de aplicar el artículo 12 de la Ley de Transparencia, que es darle el acceso a la información de forma inmediata. El ciudadano podrá revisar la información, podrá hacer un registro visual, manual o digital de esta información. El único requisito que debe cumplirse para dar acceso directo en el marco de la Ley de Transparencia es que la información sea íntegramente pública. Porque si esta información tiene algunos segmentos, aspectos confidenciales, secretos o reservados, pues no va a ser posible dárselo por acceso directo. Si yo voy a una entidad y quiero tomar conocimiento directo del reglamento de organización y funciones de esta, pues podría hacerlo por acceso directo. No creo que un ROF tenga algún aspecto protegido. Esto último, ya llegando a la parte final, he considerado oportuno exponerlo también, toda vez que hay mucho desconocimiento sobre los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública en nuestro país. En nuestro país hay dos órganos garantes del derecho de acceso a la información pública que están integrados en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Órganos distintos y con funciones, pues, totalmente diferentes. El primero es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un órgano de línea de este ministerio, cuya función es la promoción, la supervisión, también tiene función normativa, absuelve consultas, ejerce funciones especiales como por ejemplo la elaboración del informe anual que se presenta todos los años ante el Congreso de la República, y es un órgano pues promotor de las políticas en lo relativo a la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. Y por otro lado, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo que constituye pues la última instancia administrativa en nuestro país
en lo relativo a la transparencia y el acceso a la información pública. Es el tribunal quien va a resolver las controversias que puedan existir entre un solicitante de información y una entidad que deniega el acceso a la información. La autoridad no tiene esas atribuciones, esas facultades para resolver las controversias. Incluso muchos creen que la autoridad y el tribunal podrían imponer sanciones a aquellos funcionarios y servidores que incumplan con las disposiciones de la ley y el reglamento de esta materia, cuando ello no es así. Las facultades sancionadoras respecto de los funcionarios y servidores, pues recaen en las propias entidades. La autoridad no tiene facultad sancionadora, el tribunal tampoco tiene facultad sancionadora. No obstante, el tribunal pues sí interviene en los procedimientos sancionadores que las entidades inician contra sus servidores, pues como una instancia de revisión para revocar o confirmar la sanción impuesta por las entidades. Pero en estricto, ninguno de estos órganos garantes pues tiene esta atribución legal para imponer sanciones. Creo que no me he excedido con el tiempo que nos han brindado. Bueno, ahí en la última lámina pueden ustedes apreciar los canales que tiene a disposición la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de los cuales nosotros, por ejemplo, venimos atendiendo consultas sobre la interpretación y la aplicación de la ley y su reglamento y normas conexas a transparencia y acceso a la información pública, bien pues a través de opiniones consultivas, informes jurídicos. También tenemos una línea telefónica. Ustedes, si tuvieran alguna duda, pueden comunicarse en ese horario y nosotros con mucho gusto lo vamos a atender. Creo que llegó a la parte final, eso es todo y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Quispe, por su ponencia. Les recordamos que si desean certificarse deberán registrar su asistencia en el chat, ¿no? En el link que ha estado pasando por el chat. Y posteriormente realizar la breve evaluación que se va a enviar también por el chat del aula y por el correo electrónico. Recuerden algo muy importante, deben consignar correctamente sus datos porque esos son los datos que van a aparecer, ¿sí?, en caso obtienen el certificado de este evento. Muy bien, estimados. Dicho esto, también tengo el gusto de presentarles al segundo ponente de hoy, el doctor Eber Obeso Villazón. Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Continental. Ha sido becario del PNUD y cuenta con estudios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se ha desempeñado en el programa de descentralización y buen gobierno, la Oficina Defensorial de Lima y el módulo de atención defensorial de Tingo María de la Defensoría del Pueblo del Perú, en el Poder Judicial e importantes estudios jurídicos. Actualmente es coordinador legal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estimado doctor Obeso, quede usted en el uso de la palabra. Bienvenido. Doctor, por favor, active su audio. Perdón. Muchísimas presentación. Muy buenas tardes con todos y con todas. Agradecer primero al Centro de Formación por la invitación a este importante evento en el que me permite compartir con ustedes algunos lineamientos y criterios resolutivos que hay de transparencia en el marco de su función resolutiva, vinculada específicamente a la función mediante la cual emite resoluciones para resolver recursos de apelación, la solicitud de... En ese sentido, en estos 35 minutos que nos han brindado, voy a presentar unas breves láminas que en este momento vamos a presentar. Teniendo en cuenta que este espacio está dirigido principalmente
al personal de las procuradurías públicas, pero además que también tiene, por general, voy a permitirme hacer algunos alcances sobre los lineamientos y también sobre los criterios que ha emitido el tribunal en torno a algunas excepciones de confidencialidad dispuestas en el artículo 17 del texto público ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No sé si Jesús me puedes ayudar con la presentación, por favor. Con todo gusto, doctor. En este momento voy a compartir pantalla. Indíqueme, por favor, si se ve bien. Sí, perfecto. No sé si lo puede poner en modo presentación. A ver, un ratito. Un momentito, por favor. Ya. Ahora sí, doctor. Ok. Perfecto. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El Tribunal de Transparencia, en el marco de esta función resolutiva, pero además también como una de sus atribuciones tiene la posibilidad de poder emitir lineamientos resolutivos. Estos lineamientos resolutivos no son más que la posibilidad de poder, a través de un lineamiento, condensar los principales aspectos que ha venido desarrollando a través de reiteradas resoluciones. Tal es así que en el año 2021 emitió el primer grupo de lineamientos con los cuales buscaba, por un lado, que las entidades públicas puedan tener un documento que coadyuve a la fundamentación de las respuestas que acceso a la información pública. Para ello puede establecer algunos lineamientos, procedimentales, por ejemplo, que nos encontramos, por ejemplo, frente a un del ejercicio de la potestad sancionadora, que está en el artículo 17.3, o por ejemplo, podemos sustentar una estrategia de defensa en el cual uno de los presupuestos, por ejemplo, es ojo en trámite, entre otros aspectos. Pero también estos lineamientos pretenden presentar algunas directrices que se encuentran contenidas en normas públicas. Porque a veces al interpretar y aplicar, las personas no lo hacen de forma debida. Entonces, en estos lineamientos ustedes van a encontrar esas disposiciones expuestas de una manera clara, sencilla. Y en el año 2022, el Tribunal de Justicia emitió un segundo grupo de lineamientos resolutivos que ahora, en la siguiente lámina, vamos a poder iniciar con algunos. Los temas que en los últimos años ha suscitado diferentes controversias, inclusive de este tribunal, están los correos electrónicos institucionales. Estimado doctor Obeso, doctor, Dígame. hay un problemita con el audio. Quizás si apaga su cámara pueda tener más fluidez el audio. Le pido eso, por favor. Si ahora... Sí, se le escucha. Esperemos ahora que haya más fluidez. Adelante, doctor. Disculpe la interrupción. Ok. Les mencionaba que en el caso del tema vinculado a los correos electrónicos en el Perú, la regulación data del año 2017, en el que hubieron una serie de inconvenientes porque la regulación indicaba que la información contenida en correos electrónicos institucionales asignados a funcionarios y servidores públicos no era de acceso público. Sin embargo, estos inconvenientes que traían consigo que no se permita el acceso a esta información, en el año 2018 esta disposición fue modificada a través del Decreto Supremo 011-2018 JUS. Esta norma dispuso en sentido contrario a la regulación preexistente, indicando que la información contenida en correos electrónicos asignados a funcionarios públicos es de acceso público. Si bien es cierto, la norma ya establecía este supuesto, posteriormente, como ustedes pueden ver en pantalla, la regulación disponía de un procedimiento que debía ser aplicado para los funcionarios y servidores públicos, entiéndase, en actividad. Esto trajo consigo
que se aplique sin ningún problema, salvo algunos casos que igual las entidades venían rechazando la entrega de la información, trajo un problema mayor. Si bien es cierto, establecía un procedimiento por el cual, atendiendo a que la persona que debía atender es el peor de la información, y cuando estamos hablando de correos electrónicos institucionales, es el funcionario a quien se le asignó la cuenta, el que tiene la información en su cuenta con usuario y clave. Entonces, el procedimiento diseñado era para que el funcionario responsable traslade el pedido hacia el funcionario titular de la cuenta. Y este era el responsable de tener que evaluar si la información era pública o si en dicha información estaba contenido alguna data que estaba protegida por alguna excepción desarrollada por la ley de transparencia, se tenía que proteger y no entregar. Obviamente, solamente se entregaba la información de naturaleza pública. En ese sentido, respecto de ese tema, no había mayor inconveniente. Sin embargo, posteriormente, en el año 2021, el Tribunal de Transparencia recibió una serie de casos, mayor número, vinculado a la entrega de información que había sido producida en correos electrónicos de exfuncionarios y servidores públicos. Es decir, de funcionarios que en su momento tenían una cuenta y que en la actualidad o al momento de efectuar el pedido se encontraban en poder suyo, sino que estaba en poder de la entidad en donde había laborado. Regularmente, esta información se encontraba en poder de las oficinas de tecnologías de la información. En principio, el Tribunal de Transparencia consideraba que esta información de exfuncionarios públicos debía seguir el mismo procedimiento puesto para funcionarios sin actividad. Sin embargo, en el 2002 se han presentado un conjunto de casos. Puedo mencionar, por ejemplo, la solicitud de acceso de los correos electrónicos del expresidente Merino, recientemente el acceso a los correos electrónicos del expresidente Pedro Castillo, en los cuales el Tribunal de Transparencia, en mayoría, ha determinado que en caso de los correos electrónicos institucionales no el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, porque este derecho del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones solo aplica cuando esté a comunicaciones privadas. Y por tanto, en este caso, no se debería inclusive trasladar la información al exfuncionario porque no es quien está en posesión de la información. Tal es así que en el caso, por ejemplo, del expresidente Merino, se trasladó la información al presidente Merino y el presidente Merino indicaba que no entregaría la información porque estaba protegido por el secreto de inviolabilidad de las comunicaciones. Y por lo tanto, él no iba a entregar ninguna información y por tanto el despacho presidencial no podía entregar esa data al solicitante de la información. Entonces, el tribunal terminó el procedimiento no era aplicable para los exfuncionarios públicos porque la norma, el artículo 16A del reglamento de la ley de transparencia, solo había dispuesto respecto a funcionarios públicos y debe entenderse que esto era porque estaban en posesión de la información, lo cual no aplica para los exfuncionarios públicos porque la información está en poder de la entidad y es la entidad quien está en posesión la que debe efectuar la evaluación en el marco del artículo 6 del reglamento de la ley de transparencia. No sé si hasta allí se está escuchando mejor o todavía se presentan los problemas de audio. Todavía hay unos pequeños problemas, doctor, pero felizmente se han reducido un tanto. Ok. Por favor, ¿pudiera avanzar con la siguiente diapositiva? Doctor, ¿esa es? Sí, está correcto. En este segundo supuesto, quisiera presentarles un lineamiento que ha sido incorporado en los lineamientos resolutivos 2022 y es importante que desde la administración pública al momento de sustentar que existe información
secreta o reservada, deban tener en cuenta lo siguiente. Como bien ha explicado Cayetano en la exposición que me ha antecedido, cuando nosotros iniciamos a través de una solicitud de acceso a la información pública, el procedimiento de acceso a la información en primera instancia a cargo de cada entidad de la administración pública, debemos tener en cuenta que este procedimiento termina con una respuesta, sea afirmativa, es decir, para entregar la información, o sea negativa, en el sentido de que vamos a señalar que no va a ser posible la entrega de la información. Debemos recordar que el poseedor de la información está en la obligación de sustentar razones por las que no es posible la entrega de la información. Ojo, debemos recordar que el procedimiento administrativo termina con una respuesta que podemos incluso aplicarle a propuestos que requieren un acto administrativo. Es decir, que este acto final con el cual culmina el procedimiento en primera instancia y que se debe de la respuesta a la solicitud de acceso, debe tener aquellos presupuestos como por ejemplo la motivación. Y tal es así que el artículo 18 de la Ley de Transparencia dispone, perdón, el artículo 15 de la Ley de Transparencia dispone que al momento de efectuar una denegatoria por estas causales, la entidad deberá previamente haber clasificado la información. Sin clasificación de información, no estamos cumpliendo con el requisito formal. Y es importante por los últimos meses, a raíz, por ejemplo, en los últimos años, a raíz de los casos vinculados a vacunas, vinculados a el uso de la fuerza o de las protestas que se han presentado a nivel nacional, se han venido presentando solicitudes de acceso a la información pública en entidades esgrimido que se han presentado causales de los que, sin embargo, ni siquiera han cumplido con la formalidad de haber clasificado esta información. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta que estas causales deben ser debidamente fundamentadas en los hechos y en el derecho. Tal es así, nosotros podemos recordar que muchas veces se deniega informes sobre planes operativos, de acciones que ha desplegado la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, pero de hechos que ya se han ejecutado. Y entonces el Tribunal de Transparencia ha determinado que si los hechos o el despliegue de estos planes de inteligencia ya han sido ejecutados, la entidad tendría que acreditar cuál sería el riesgo de entregar estos planes que ya fueron ejecutados. Aspectos que no han sido debidamente justificados por las entidades que alegan este tipo de causal. Es por eso que por haber un número significativo de casos vinculados a esta materia, que se ha incorporado este lineamiento con la edad, se pueda tener en cuenta antes de poder determinar que se ha configurado una de estas causales. De otro lado, en cuanto a la excepción contenida en el artículo 17, numeral 3 de la Ley de Transparencia, vinculado al ejercicio de potestad sancionadora, esto es que cuando una persona solicite información que forma parte de un expediente en el cual se está investigando una infracción, por ejemplo, puede ser un procedimiento administrativo sancionador propio, procedimiento administrativo disciplinario, entonces tenga que tener en cuenta que se presentan dos supuestos que pueden ameritar la entrega de la información a la persona cliente. El primer supuesto está vinculado a aquellos casos en los cuales inicia se imputa a una persona por una infracción, supongamos en un mes y medio esta investigación termina con la imputación de cargos del informe al órgano sancionador, el órgano sancionador y luego de ese mes y medio
que es ya impuesta la sanción, el funcionario sancionado no interpone ningún recurso de apelación y esa sanción queda sentida. A raíz de que ya ese procedimiento ha culminado, luego de ello, cualquier podría solicitar en el marco del derecho de acceso a la información pública el acceso a esa información, porque como ha dado consentido y ha finalizado ese procedimiento administrativo disciplinario sancionador, se torna público. No siempre los procedimientos administrativos disciplinarios o sancionadores demoran un corto tiempo, sino que la administración pública hace uso o espera hasta un año para recién imputar, o sea, antes de que... Entonces, muchas veces se ha impuesto la sanción y las entidades pretenden que esta excepción se mantenga por muchísimo tiempo. Tal es así que el segundo supuesto que dispone este artículo 17.3 es que iniciado el procedimiento administrativo disciplinario sancionador, solo tendrá protección para no entregar dicha información hasta un máximo de 6 meses. Superados los 6 meses, la información se tornará pública. Un aspecto importante de tener en cuenta es que para que se contabilicen estos 6 meses, este lineamiento resolutivo nos indica que la entidad tendrá que acreditar que existe un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario en trámite. ¿Y cómo acredito eso? Indicando el número de expediente, así como la fecha en que se inició, en el cual podré señalar, por ejemplo, la fecha en que se dio inicio a este procedimiento, por ejemplo, la resolución, o la fecha en que se notificó esta imputación de cargos, para que así el Tribunal de Transparencia pueda evaluar si en realidad nos encontramos dentro de los 6 meses que dispone la norma como máximo para la protección de esta información contenida en este supuesto de excepción. La siguiente lámina, por favor. Muchísimas gracias. Uno de los lineamientos que también ha sido materia de pronunciamiento por parte del tribunal es el supuesto en los cuales personas que solicitan información, por ejemplo, información que tiene su poder RENIEC, por ejemplo, las RENIEC, o por ejemplo, documentos registrales a cargo de SUNAR en el ejercicio de su función, o por ejemplo, aquella información que custodia del siglo pasado el Archivo General de la Nación, o información que genera la Superintendencia. En estos casos, bien esa información se encuentra en poder de entidades de la administración pública, debemos recordar que el artículo 2 del reglamento de la Ley de Transparencia ha considerado que existen algunos mecanismos a través de los cuales se genera información, pero no en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que se ha establecido para ellos un procedimiento especial. Y ese procedimiento especial no puede ser bajo comentario. Y tal es así, por ejemplo, que una persona solicite, por ejemplo, un archivo registral que tiene un procedimiento o un título registral, tendrá que seguir el procedimiento especial establecida en la SUNAR. Para ello, este artículo 2 del reglamento de la Ley de Transparencia ha dispuesto 2 supuestos. El primero, posibilidad de establecer un procedimiento especial a través del que pueda acceder a esta información contenido en una norma con rango legal. Es decir, por ejemplo, en el caso de SUNAR, la ley que estas funciones inherentes de SUNAR se puede establecer un procedimiento especial y obviamente tendrá sus plazos especiales, costos también diferenciados, y al cual tendrá que sujetarse la persona que de la misma forma. Por ejemplo,
brinda el servicio de entregar fichas RENIEC, pero no bajo un costo y bajo los presupuestos de ley de transparencia, sino que tiene un costo especial, pero esto está obviamente reconocido en su ley. Si hemos superado el primer requisito o el primer presupuesto, que esta forma de acceder esté en una ley, una norma con rango legal, el segundo presupuesto es que, teniendo esa habilitación legal, ahora la entidad incorpore ese procedimiento en el TUPA. Obviamente, cuál es el procedimiento, cuál es el plazo, quién es la unidad que tiene que atender y cuáles son los costos. Esto es que frente a este tipo de procedimientos no aplicamos el derecho de acceso público. Cabe entonces que si no se cumple con el primer presupuesto, es decir, el segundo párrafo que ustedes pueden ver en pantalla, si la entidad no posee una ley que autorice que pueden establecer un procedimiento especial, entonces no cabe señalar que seguir este procedimiento, no puede ser posible que la información pueda ser entregada en el marco del derecho de acceso a la información pública. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina? Un supuesto de lineamiento es también aquellos requerimientos de información entre entidades de la administración pública. El Tribunal de Transparencia ha resuelto algunos casos en los cuales, por ejemplo, el Ministerio Público quiere información en el marco del ejercicio del derecho a la información pública a una municipalidad, por ejemplo, o aquella comisaría que le pide a una entidad información en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En el apartado, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que los titulares del derecho de acceso a la información pública son las personas naturales o las personas jurídicas privadas, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional a través del proceso de enunciativa, y que en diversos casos podemos ver que existen personas jurídicas privadas que son titulares de este derecho. Pero lo que no ocurre con las entidades de la administración pública que no son titulares del derecho de acceso a la información pública, sino que estos tipos de requerimientos tendrán que ser encauzados a través del derecho a la colaboración entre entidades, el deber de colaboración, que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese sentido es que cuando este tipo de casos de una entidad pública que requiere información a otra entidad pública, el tribunal lo claramente por incompetencia. Debemos recordar que el Tribunal de Transparencia solo tiene competencia para conocer los temas vinculados a transparencia y acceso a la información pública. Tal es así que ustedes podrán advertir que existen otros tipos de mecanismos para poder acceder a información, como por ejemplo el requerimiento que efectúa el pueblo en el marco del artículo 6.1, es decir, está investigando violación a derechos humanos, puede requerir información, inclusive está exceptuada de entrega por la ley de transparencia, conforme al artículo 10, y a su ley orgánica. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, en el marco del artículo 9 de su ley orgánica, cuando esté frente a el ejercicio de sus servicios de control. Pero son aspectos que no corresponden al Tribunal de Transparencia, porque eso es el ejercicio de potencia que están reconocidos en otras normas y que no es competencia del tribunal. Por eso es que en estos casos el tribunal declara. El siguiente lineamiento está vinculado a aquellos requerimientos de información que contienen un requerimiento simplemente de normas. Si una persona solicita una copia de una norma o cualquier tipo de disposición normativa, sin ningún problema, es que se entregue esa información. No ocurrirá lo mismo cuando, por ejemplo, una persona pretende que una orgánica o una entidad efectúe un análisis respecto de cómo debe interpretar una norma. En ese sentido, ese
juicio de valor sin citación que realiza no está sujeto a de público, pero tendrá que ser encausado como el derecho de petición consultiva si es que hay consulta de por medio. Tal es así, por ejemplo, que en estos casos también el Tribunal de Transparencia determina que el recurso de apelación es improcedente porque no estamos frente al derecho de acceso a la información pública, sino al ejercicio de otro derecho para el cual no tiene competencia en razón de materia, que es el derecho a la petición consultiva. Por favor, la siguiente lámina. Muchas gracias. Por otro lado, y por ahí he visto alguna pregunta que efectuaba en torno a la información pública tiene un procedimiento que ya lo ha señalado Cayetano. Sin embargo, también debemos recordar que en las modificaciones del proceso administrativo general del 2017 y 2018, ahora se ha incorporado un nuevo principio. Y ese principio es el principio de acceso permanente, que es la base de lo regulado en el artículo 171 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido que las partes del procedimiento administrativo tienen la posibilidad de poder acceder a la en el que es parte. Y a criterio del tribunal y la autoridad de transparencia, y además porque está regulado también en el propio artículo 71, este derecho permite que las personas puedan acceder de forma directa, inclusive sin la presentación de un escrito. La atención debería ser inmediata. Entonces, es un efecto especial quien es parte del procedimiento y por tanto no corresponde, si una persona es parte de un procedimiento, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que deberá pedirlo como parte del procedimiento. Tal es así que el Tribunal de Transparencia en estos casos declara improcedentes los pedidos de quienes son parte del procedimiento y ordena que la Secretaría Técnica del Tribunal lo encauce hacia la entidad que está a cargo del procedimiento para que lo atienda conforme a este derecho de acceso. Por favor, con la siguiente lámina. Avanzamos al siguiente. Si bien es cierto, la transparencia y acceso a la información pública dispone que tenemos tres tipos de información que es situada del acceso frente a una solicitud. Vamos a, en este caso, dejar por un momento las excepciones de reserva y el secreto y poder conversar sobre algunas excepciones de confidencialidad. Una está vinculada a consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. ¿Qué nos indica esta excepción? Vamos a ver algunos puestos que están con un color diferenciado, como ustedes pueden ver en pantalla. Y es que esta excepción no protege cualquier tipo de información, sino que protege aquella información que contenga consejos, recomendaciones. Solo protegerá aquellas información que tiene juicios de valor. Y estos consejos, recomendaciones u opiniones tienen que ser vertidas como parte de un proceso deliberativo consultivo, pero que además, para este supuesto de excepción, la entidad tendrá que acreditar que existe un funcionario que tiene una y que esa constituye una de gobierno. Señalar también qué tipo de decisión de gobierno es la que va a adoptar, sobre qué materia, que puede haber que sobre texto, los consejos que no quiero entregar o las recomendaciones no tienen relación sobre la cual gira la decisión de gobierno. Es por eso que tendré que identificar quién es la autoridad, dónde está establecida normativamente su función de más esa información para proteger esté vinculada a esa decisión de gobierno que se va a adoptar.
Si es así, podrá estar protegida esta información, salvo que esta información sea publicitada. La norma también dispone que una vez tomada la decisión, esta excepción cesa y podrá hacerse pública siempre y cuando se haya citado dicha documentación en la decisión que se adopta. En si el Tribunal de Transparencia no ha habido un solo caso en el que se haya sustentado adecuadamente y se haya determinado que un recurso de apelación es infundado, porque sí encontramos que se ha configurado. ¿Por qué muchas veces las entidades de la administración pública sustentan esta excepción? Por ejemplo, porque está pendiente la determinación de una decisión administrativa en el marco procedimiento, lo cual no aplica en estos casos, porque estamos hablando de un gobierno, no estamos hablando de una decisión administrativa. Por eso es que esta excepción de un sustento bajo el análisis de estos presupuestos que hemos comentado. Me quedan, me parece, unos minutos. No sé si podemos avanzar hasta el 17 Creo que es un tema interesante, sobre todo para... avanzamos el siguiente, por favor. Correcto, doctor. Usted me indica. El siguiente. A ver. 17.4. Perfecto. Ok, ahí está bien. Gracias. Y con esto voy a concluir para tener unos minutos para las preguntas. Uno de los grandes temas que ha traído con una serie de impugnaciones a nivel administrativo, y recursos de apelación, pero también que ha llevado a trasladar, luego de adoptada la decisión por parte del Tribunal de Transparencia a los procesos contenciosos administrativos, está vinculado a la estrategia de defensa. Aquí podemos que uno de los presupuestos de la entidad acredite que hay un proceso administrativo o judicial en trámite. Y en el caso del proceso judicial en trámite, toda una discusión en torno a si está protegida cuando el proceso judicial está en trámite y solamente se puede entregar el proceso judicial concluido. Entonces, vamos a abordar ese tema desde el punto de vista de cuando se requiere información de un procedimiento judicial, pero que está a cargo de la Procuraduría, y a quien le requieren la información es a la Procuraduría Pública, y su relación del por qué también cuando se le requiere al órgano jurisdiccional. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Al igual que la acepción anterior, la norma dispone aquí que debe existir una información preparada u obtenida por la entidad de la administración pública. Pero esta información, a criterio del Tribunal de Transparencia, debe contener justamente análisis, juicios de valor, porque estas van a tener relación con la estrategia de defensa que va a estar a cargo justamente de los órganos que componen el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que pueden ser procuradurías, en otros casos las oficinas de asesoría jurídica, entre otros, conforme lo dispone la regulación especial. Entonces, no es cualquier tipo de información, sino es aquella que merecerá protección por constituir estrategia de defensa. Y que no puede ser elaborada por cualquier persona, sino que requiere que las personas que elaboren esta información sean aquellos que tienen una cualidad o una calidad especial, asesores jurídicos o abogados, es decir, personal con formación jurídica. No es posible que esta excepción pueda proteger información preparada por otro tipo de profesionales, sino por estos profesionales que tienen una calidad especial. Y por otro lado, no es que yo pretenda indicar que no hay ningún proceso judicial, pero que está protegida por esta excepción, porque como ustedes pueden ver en el artículo que está citado textualmente, se requiere que exista este proceso judicial en trámite. Es decir, que para que se configure esta excepción tendrá que presentarse copulativamente estos 4 puntos.
Y en ese sentido, el tema que trae bastante discusión está vinculado a la última parte de este numeral, que es que esta excepción termina con concluir el proceso. Desde el criterio del Tribunal de Transparencia, debemos tener en cuenta lo siguiente, que esta última oración no debe interpretarse de manera aislada, sino en su conjunto. Y es no se revela este tipo de información porque justamente este tipo de información puede contener una estrategia de defensa a adoptarse. Es decir, que una vez adoptada y una vez que se es revelada, ya no cabe protección a cargo de esta excepción. Por ejemplo, supongamos que la Procuraduría de Ocinermin adopta una decisión el modo de atender una solicitud de acceso a la información pública, un procedimiento de un proceso contencioso administrativo. Este proceso contencioso está vinculado a una unidad orgánica y entonces la Procuraduría Pública, supongamos, pide un informe técnico a esta unidad orgánica para que pueda servir de insumo al momento de poder contestar o presentar una demanda o deducir excepciones. Entonces, pedirá a esta unidad orgánica especializada un informe técnico. La unidad especializada, atendiendo a que ha estado a cargo del acto administrativo que ha sido cuestionado a nivel judicial, empezará seguramente por elaborar los antecedentes. Antecedentes que no cambiarán, que serán lo mismo. Y dirá, por ejemplo, en el marco de esta solicitud, efectué la atención mediante carta tal, dio respuesta tal, la persona presentó un recurso de apelación, se resolvió de esta manera, o sea, contará los antecedentes que no van a cambiar. Sin embargo, posteriormente, si es que el modelo de su informe es de la forma que estoy reseñando, indicará que va a efectuar el análisis y comienza a hacer un análisis vinculado a rebatir todos los argumentos jurídicos que están contenidos en una demanda. Y finalmente irá concluyendo en el sentido de que tendrán que presentar, por ejemplo, una excepción por ambigüedad u oscuridad, que tendrán que solicitar que se actúe determinado medio probatorio o no, y esto será trasladado a recomendaciones de Ocinermin. Esta Procuraduría seguramente evaluará, mantendrá en reserva esa información, porque hay un procedimiento en trámite, y tendrá esta vez que elabora la contestación y la presenta la contestación de la en el proceso judicial, esa confidencialidad que existía porque no debía revelarse la estrategia que a adoptar, ahora estamos frente a una estrategia que ya se adoptó y ya se presentó al juzgado, el juzgado hacia la de la estrategia de defensa. Y es por eso que habiéndose revelado, la estrategia ya no se encuentra protegida por esta excepción de confidencialidad. Ustedes me pueden preguntar, Ever, hay otros aspectos que no han sido adoptados en la estrategia y que seguramente van a ser utilizados más adelante a concluye el proceso. Es por eso que los informes que no estén contenidos en la demanda y que contienen otro tipo de estrategias que van a adoptarse más adelante que tener y merecer protección, pero aquella que ha sido revelada ya no tendría ese carácter. Y entonces la Procuraduría, si es que le requiere la información, desde los criterios del tribunal tendrá que entregar dicha información. Ahora, voy a pasar a un criterio que se ha establecido y que lo están utilizando algunas procuradurías en el marco del litigio a nivel judicial, es que consideran, a raíz también de un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia, con quienes coincidimos casi en un 99% en todos los criterios, porque tenemos criterios muy similares en todos los aspectos, pero como somos dos unidades orgánicas distintas, obviamente hay unos pequeños puntos en los que tenemos algunas divergencias. Y uno de ellos es este aspecto, en el sentido de que
algunas procuradurías vienen a actitudes propias de, por ejemplo, de demanda o de contestación de demandas, bajo el argumento de que no son quienes deberían entregar la información porque el expediente se encuentra en trámite y que en todo caso van a encauzar la solicitud para que sea atendida por el órgano jurisdiccional a cargo de expediente. Este criterio tiene como sustento una sentencia del Tribunal Constitucional que establece algunos criterios para la atención de solicitudes de acceso a la información pública. Sin embargo, debemos recomendar lo siguiente. Cuando nosotros analizamos esta sentencia del Tribunal Constitucional, debemos tener en cuenta cuáles son los hechos que determinan estos criterios efectuados o determinados por el Tribunal Constitucional. Y es que en ese caso en concreto, una persona que presenta un habeas data finalmente recurre a través de un recurso de agravio constitucional, indicando que no se le viene entregando la información vinculada a un proceso judicial. El Tribunal Constitucional, en ese caso, analiza textualmente el artículo 8 de la Ley de Transparencia para determinar quién es en el Poder Judicial, porque la solicitud de acceso fue hecha en esa oportunidad al Poder Judicial, quién al interior del Poder Judicial es el responsable de entregar o de atender una solicitud de acceso. Y como es lógico, se toma en cuenta al poseedor de la información, porque es lo que manda el artículo 6 del reglamento de la Ley de Transparencia. Y entonces indica que, como criterio, en principio, que si es que es un procedimiento, un proceso judicial se encuentra concluido y está archivado, como es lógico, quien está en posesión de esa información es el responsable de archivo. Y por tanto, el FRAI tendrá que encauzar la solicitud para que sea atendido por el titular del archivo. Un segundo criterio es que si el poseedor de la información es el órgano jurisdiccional, porque estamos frente a un expediente en trámite, obviamente será el órgano. En los siguientes criterios, el propio Tribunal Constitucional dispone claramente de que se tendrá que evaluar en uno u otro caso, es decir, cuando el expediente esté en trámite o está concluido, se tendrá que evaluar si existen causales de excepciones para que se pueda evaluar si debe entregarse o no debe entregarse. Es decir, en esta sentencia, lo que se determina es cómo y quiénes son los que deben atender las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante el Poder Judicial. En ningún extremo de esta sentencia determina o se hace alguna alusión a un hecho en donde se requiere información a una entidad, como por ejemplo a una procuraduría que ha elaborado una información y que luego ha sido incorporada al proceso y por el celo hecho de la incorporación se tiene que no atender por parte de la procuraduría y encauzarse hacia el órgano jurisdiccional. Cabe resaltar aquí, y con esto termino, que el artículo 10 de la Ley de Transparencia dispone que todas están obligadas a evaluar y atender las solicitudes de acceso respecto de la información que crean, generan, que poseen o que se encuentran bajo su control. Es por ello que incluso hace un par de semanas nos han notificado un caso de una procuraduría que ha presentado una casación que ha sido denegada y ha sido confirmada la resolución, la sentencia de vista, en donde se ha determinado que las entidades, en este caso una entidad de la administración pública, un ministerio, tiene que atender la solicitud de acceso a la información pública porque se la han pedido a esta entidad. Y si la Procuraduría ha elaborado y está en su posesión, tiene que atender, tendrá que evaluar y no puede utilizar como argumento que existe un procedimiento en trámite y que en todo caso tengan que encauzarlo. Voy a quedarme ahí para no dilatarlo más, estamos con el tiempo justo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Evero Beso. ¿Sí? Una vez más vamos a reiterar, por favor, que registren su asistencia en el link que estamos colocando ahora por el chat del aula.
No olviden también que al finalizar el conversatorio se va a enviar el link de la evaluación, es una encuesta, importantísimo, no está de más repetir, que consignen correctamente, pacientemente sus datos, porque eso es lo que figurará en sus certificados. Muy bien, estimados y estimadas participantes. Ha llegado el momento de plantear algunas preguntas para los dos ponentes, tanto para el doctor Cayetano como para el doctor Eber. ¿Sí? Voy a plantear una primera pregunta que viene del participante Fernando Robles y dice: ¿una entidad pública está obligada a proporcionar información clasificada cuando es solicitada mediante oficio para una investigación preparatoria por un fiscal? ¿Se escuchó bien la lectura, doctores, o desean que la vuelva a leer? Doctor Cayetano, doctor Eber, ¿escucharon bien el planteamiento de la pregunta? Si la podrías repetir sería genial, por favor. Correcto, doctor Eber. A ver, Fernando Robles pregunta: ¿una entidad pública está obligada a proporcionar información clasificada cuando es solicitada mediante oficio para una investigación preparatoria por un fiscal? Yo voy a responder, de repente Cayetano luego lo complementa. Yo voy a responder porque en nuestro caso, como Tribunal de Transparencia, no hemos tenido oportunidad de pronunciarnos respecto a ese tipo de temas. Sin embargo, debo indicar lo siguiente. El Tribunal de Transparencia tiene competencias para, como les mencionaba hace un momento, para pronunciarse respecto a temas resolutivos vinculados al derecho de acceso a la información pública y a temas de transparencia. Sin embargo, entiendo que cuando estamos hablando de requerimientos de información, que son prerrogativas de distintas entidades, como puede ser el Ministerio Público, como puede ser Contraloría, como puede ser la Defensoría del Pueblo, el tribunal en esos casos no emite pronunciamiento porque no es competente para emitir esos pronunciamientos. Pero lo que sí puedo decir de manera general es que existen entidades que tienen competencias para requerir información bajo procedimientos especiales. Eso sería todo por mi parte. Doctor Cayetano, escuchamos su parte complementaria. Agradecemos la interrogante. Bueno, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene un criterio de carácter orientativo, obviamente, sobre que el Ministerio Público no podría acceder a información secreta. Entonces, es un criterio bastante particular en el que se ha señalado que si bien los requerimientos de las entidades que se formulan hacia otra entidad no son pedidos de acceso a la información pública, es decir, no se rigen por el procedimiento de acceso a la información pública, y le hace plazos, uso de la prórroga o apelaciones ante el Tribunal de Transparencia. Las excepciones al acceso a la información pública son parámetros transversales, de modo que si la Fiscalía o el Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a información clasificada como secreta, pues la entidad válidamente podría denegarla. Muy bien, doctores. Paso a una segunda pregunta, esta vez del participante Víctor Valera. ¿Cuál es la diferencia entre transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto? ¿Todo relacionado a la corrupción? ¿Quién quisiera comenzar? Sí, puedo hacer algunos alcances a la pregunta formulada. Transparencia, acceso a la información pública y datos abiertos, ¿verdad? Sí, efectivamente, doctor. Sugeriría de repente que no sé si podemos orientar las preguntas a uno solo, tal vez, para poder atender la máxima cantidad de preguntas y así no, de repente, solamente tocar algunas pocas, solamente como a modo de sugerencia. Creo que la transparencia es un principio en el caso que nosotros que estamos vinculados a los temas vemos, pero que este principio que informa justo lo de que la administración pública tiene una obligación prácticamente
de poner a disposición de toda la población de la información que se genere en el marco de esa actuación. Creo que Doctor Cayetano. El doctor Ever creo que se ha desconectado por un momento. Quizá Sí, usted pueda... sí, parece que sí. Bueno, para dijeron complementar. transparencia, acceso a información pública y gobierno abierto, si no me equivoco. Sí. Bueno, básicamente la transparencia es una regla, es un principio que orienta la gestión de las entidades. Es un principio e incluso de base constitucional. Y la transparencia es, como dije al inicio de la ponencia, ¿no? Es un elemento básico, es un componente básico de un sistema democrático. El acceso a la información pública es en realidad un derecho que reconoce la Constitución y la ley que regula este derecho para que las personas puedan obtener información de las entidades. Y el gobierno abierto, pues es una forma de gestionar, una forma de tomar decisiones públicas en las entidades, de tal modo de que se involucre actores públicos, actores privados, sociedad civil, todo ello en un ecosistema de publicidad de estas decisiones. Muy bien. Doctor Ever, usted había dejado... Sí, solamente para complementar, sino que escucho un eco en el fondo, no sé si soy yo. Ok, ahora sí, creo que está perfecto. Lo que estaba tratando de decir es que solamente para complementar lo último, en el caso de datos abiertos, en el Perú hemos avanzado poco. Tenemos, como bien decía Cayetano, somos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en el Perú. Estamos recientemente se ha aprobado el quinto PAGA, ¿no? 2023-2024, en donde hay ciertos compromisos vinculados a este tipo de información sobre sectores específicos. Entonces, hemos tenido algunos portales de datos abiertos en el cual se puede mostrar información que pueda ser de utilidad a la población, pero bajo formatos que sean utilizables, que puedan oportunidades distintas y generar no solamente datos, sino información que sea útil para, por ejemplo, innovación, tecnologías, etc. Entonces creo que, si bien es cierto, los conceptos están allí, el gobierno abierto como tal incorpora justo estos conceptos anteriores que ha sido materia también de consulta. Muy bien. Voy a dar lectura a dos preguntas más. ¿De acuerdo? La primera es de Rinaldo Vélez. Dice lo siguiente. ¿Es un procedimiento correcto que la entidad pública envíe a la unidad de asesoría jurídica la solicitud de acceso a la información para que emita opinión si es procedente o improcedente? Bueno, parece que no está funcionando mi video, pero ahí yo voy a responder esa interrogante, porque es parte del procedimiento de acceso, es parte del trámite. Bueno, una entidad podría derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica, uno, porque esta oficina pues es designada como responsable de acceso, entonces no habría ningún inconveniente pues que la deriven. La mesa de partes recepciona, pero la deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para que ésta pues dé el trámite respectivo. Pero el otro escenario es que imaginemos que el responsable de acceso no es el órgano de asesoría jurídica, sino otro. Pero esta oficina pues interviene para emitir un juicio respecto de la accesibilidad o denegatoria de esta información. En realidad es válido, las entidades tienen toda la libertad para organizarse de la mejor manera. La única limitación es que esta intervención de otros órganos o comisiones que podrían formarse al interior de las entidades no termine pues dilatando los plazos de atención.
En la medida que ello no afecte, pues las entidades tienen toda la libertad de organizarse de la mejor manera para atender de forma óptima los pedidos de información pública. Muy bien, última pregunta de la tarde, a cargo de la participante Sandra Martínez, dice lo siguiente. ¿Se puede pedir información a las entidades privadas bajo el amparo de la Ley Material de Exposición? ¿Cuáles son los supuestos en los que sí se podría solicitar? Bueno, gracias por la pregunta. Las personas jurídicas privadas pueden solicitar información como cualquier otra persona jurídica, sin ningún tipo de diferencias. Sí, nosotros estamos resolviendo un conjunto de casos en los que personas jurídicas, como por ejemplo organizaciones sociales, gremios laborales, etcétera, requieren información sin ningún tipo de inconveniente. O sea, no le veo mayor limitación siempre y cuando estemos frente a personas jurídicas privadas. Muy bien, doctores Eber, doctor Cayetano. Muchísimas gracias por la brillantez de sus respectivas exposiciones y por su disposición plena para absorber las preguntas de nuestro público, ¿no? De igual manera, agradecemos a las 500 personas que hoy nos han acompañado y han participado en este conversatorio. En estos momentos tienen a su disposición el enlace de evaluación por el chat, ¿sí? En un momento vamos a pasar ese enlace de evaluación. Recuerden que es importante registrar correctamente sus datos porque eso va a la certificación. Esta evaluación, estimados, también se va a enviar por correo, ¿no? Al igual que los PPT también. Y esta evaluación va a estar habilitada hasta las 11:59, casi a la medianoche del día de hoy. Por favor, les pido a los y las participantes, ¿de acuerdo? Una vez más agradezco a los ponentes, pero a los y a los participantes les pido por favor que se queden unos minutitos más porque como lo dije al principio de este conversatorio, vamos a escuchar al colega, al ingeniero Juan Escalante, que nos va a dar una breve inducción para acceder al manejo de la plataforma. Estimado Juan Escalante, lo escuchamos atentamente. Gracias, Jesús. Gracias, me paso a retirar. Un gusto, doctores. Gracias, Jesús, muy amable. Estimados doctores, doctoras, muy buenas tardes con ustedes. Gracias por brindarme este espacio de tiempo, ¿no? Y poder brindarles un poco de información respecto a cómo ustedes van a poder obtener su certificado, muy aparte del correo electrónico que se les envía, ¿no? Sin más, para no quitarles mucho tiempo, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla, por favor? ¿Mi pantalla se puede ver? Se puede ver, colega. Perfecto, gracias. Primero que nada, nosotros contamos con una página web que es el aula virtual del Centro de Formación y Capacitación. ¿Cómo ingresamos a esa aula? A esa aula ingresamos con la siguiente dirección. Aula virtual cfc.pge.gov.pe. Esta es la dirección web del aula virtual. Vamos a ponerla en la página web para que ustedes puedan verla. Ingresamos. Si ustedes han llenado correctamente su información a la hora del registro y la asistencia, se les va a generar una contraseña de acceso a esta aula y van a poder ver la información de los eventos académicos que cursen, ¿no? Como verán, acá contamos con diversa información de los programas académicos, publicaciones específicas y especializadas que se realizan y las actividades, ¿no? Como el evento de hoy día, donde ustedes pueden ingresar y registrarse. Recuerden que a través de esta página ustedes pueden registrarse a los futuros eventos. Vamos a explicarles cómo ustedes van a poder acceder.
Recuerden que es muy importante que durante el registro de información, ya sea en la ficha de inscripción, en el registro o en la encuesta de satisfacción y evaluación, verifiquen su información, por favor. No es una carrera, tengan mucho cuidado. Hay muchos casos donde hay compañeros, doctores, que comparten la computadora, no verifican, usan una misma interfaz web y registran su información, pero acá sale un correo electrónico y se confían y no registran correctamente la información del correo electrónico porque piensan que está arriba, ponen solamente datos. Solamente todos consignan un correo electrónico. Les vuelvo a recalcar, por favor, esta información es muy importante para que ustedes obtengan su certificado. Por eso, cuando llenen la ficha de inscripción que ya le han llenado, su registro de asistencia, siempre tomen cuidado y precaución en registrar la información. Segundo punto, para que ustedes puedan entrar a la fase de evaluación y poder postular para obtener el certificado del evento académico, hay dos puntos que son muy importantes, que es la asistencia y la encuesta de satisfacción y evaluación. Por favor, estos dos enlaces van a estar abiertos hasta el día de mañana a la medianoche. Hay una corrección hasta el día de mañana a la medianoche, por favor. Tengan mucho hincapié en esto, registren su asistencia. Hay muchos que llenan su evaluación. Tengo casos donde me dicen, ingeniero, yo he dado mi evaluación, he sacado 16, he sacado 18, he sacado 20 inclusive, pero doctores, la información que procesa el sistema es todos aquellos que se consideran como participantes y para ser un participante tienen que registrar su asistencia. Si alguno no tiene el link, mi compañero Jesús en este momento lo está volviendo a compartir en el chat de la sala Zoom para que marquen su asistencia. Una vez que ya cuentan con el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción y evaluación resueltas, quien les habla procesa dicha información y genera las credenciales de acceso a la plataforma web, al aula virtual del Centro de Formación y Capacitación. ¿Cuáles son las credenciales de acceso? Las credenciales de acceso van a ser su número de DNI, tanto de usuario como de contraseña. Veamos, acá en la esquina superior derecha hay un botoncito rojo que dice accede. Le vamos a dar un clic. Acá van a colocar su número de DNI y en contraseña también igual. En este momento voy a usar un usuario de prueba. Y como ven, va a aparecer un menú. Vamos a la página principal. Va a aparecer un menú que es mis eventos académicos. Mis eventos académicos, acá le va a aparecer el nombre de los cursos que ustedes han llevado con nosotros, ¿no? El nombre de los eventos académicos que han cursado con nosotros. Todavía no está procesado la información, como les he mencionado, la información se va a procesar a partir del día lunes, pero veamos con el evento anterior, en este caso con el conversatorio de camino hacia la OCDE. Damos un clic. Como verán, ustedes van a contar con los datos generales del evento, como ya lo han visto si algunos han ingresado, el ponente que ha cursado dicho conversatorio, el video y las diapositivas si hubieran del evento académico que se van a compartir, y de repente hay temas importantes o secciones que ustedes quieren ver o repetir, y van a encontrar en la parte inferior notas y certificados del evento académico. ¿Qué cosa hay acá en esta parte de acá? Vamos a dar un clic. Para proteger la información solamente se comparte con el número de DNI y acá ustedes pueden verificar si en caso no han obtenido su certificado, por qué motivo, ¿no? Por ejemplo, acá verán que algunos se han obtenido y han cumplido los requisitos, pero otros no han cumplido los requisitos por lo cual no han obtenido un certificado, ¿no? De repente, en este caso, no rindió la encuesta ni la evaluación, por lo cual no tiene una nota o certificado, ¿no? Como verán, recuerden, vuelvo a recalcar, por favor, y muy importante, todos los que están acá tienen asistencia sí. Recuerden, nuevamente les recalco, para poder considerarse un participante y su información sea procesada, deben de haber marcado la asistencia, deben haber registrado su asistencia, por favor. Si ustedes han cumplido y han logrado obtener un certificado y de repente no les ha llegado el correo porque
muchos casos hay que consignan espacios en blancos o se le va un punto, no han consignado correctamente su correo y cuando se envía el correo no llega. Ustedes pueden entrar a la plataforma, van a esta sección y acá hay una opción que dice certificado. Dan un clic, ponen descargar certificado. Como verán, descarga un archivo PDF y van a poder ver el certificado del evento académico, ¿no? Como les digo, en este caso es un ejemplo, por eso es que me sale el nombre de prueba, ¿no? También, muy importante, como verán, acá me aparece un código del certificado. Este código, ustedes pueden validarlo en nuestra página web, ¿no? Tenemos una sección para validar los códigos, que es esta parte de acá. Valida tu certificado, ¿no? Hay muchas instituciones que actualmente cuando se hacen contrataciones o postulaciones a otras entidades, validan que efectivamente los certificados de los eventos académicos llevados sean legítimos o correctos, ¿no? Y lo hacen a través de nuestra página web. Como les indiqué, doctores, la página es muy intuitiva, sencilla. Si ustedes ingresan en estos momentos a la página del evento cursado, que se encuentra en la parte inferior, siempre vean esta parte que vamos a ir publicando los próximos eventos que se van a ir desarrollando, pero si ingresamos ahorita al evento que se ha cursado, encontramos información general, los ponentes, bueno, y los videos que se estarán subiendo en el transcurso del día de mañana, ¿no? También la nota y certificado respectivo, que esto sí se procesará el fin de semana y lo tendrán disponible a partir del día lunes, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, duda, doctores, que se les pueda absolver. Bueno, doctores, entonces, sin más, agradezco esta oportunidad de tiempo. Estamos prestos para apoyarlos y esperamos verlos en los próximos eventos. Felicitaciones a todos y éxitos, ¿no? Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, estimado Juan. Muy bien, estimados y estimadas participantes. Ahí hemos llegado al punto final. Muchísimas gracias por su participación a todos, a todas, y ya nos estaremos ya viendo para un próximo conversatorio. Tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias.